Bueno, retomando nuestro estudio de lo que es el tema de la historia de las iglesias bautistas, quisiera que aquellos que han estado participando frecuentemente hasta que nos tomamos vacaciones, eh, rápidamente compartan o brevemente compartan con el grupo qué es aquello que en este tiempo de estudio han podido sobre todo valorar y a la vez también entender. ¿Sí? No tienen que repetir todo lo que sería la línea del tiempo, sino simplemente quizás algo que usted valora y que le agradaría compartir con el resto. Habrá alguien que, por favor, de una manera muy voluntaria, pudiese eh, compartir algo con nosotros al respecto, alguien de lo estudiado. Pastor, a mí me llamó la atención que la Iglesia Bautista existió desde hace mucho tiempo atrás y no como la mayoría cree de que salió de la Iglesia Católica, ¿no? Ajá, ajá, ya. Y asombroso. Claro, nosotros lo vemos quizás más como asombroso el esfuerzo, la fidelidad de ellos, y ciertamente hubo esfuerzo, hubo fidelidad, pero mucho más asombrosa la fidelidad de Dios hacia su palabra, porque Él es quien dijo, ¿no? Que su iglesia, ¿no? No iba a dejar de existir. Y obviamente, hermanos y hermanas de diferentes épocas han guardado la fe, pero es Dios quien ha guardado también a ellos, ¿no? Como para que su palabra pueda ser cumplida. Y seguirá así, ¿no? Hasta cuando Él venga y por los siglos de los siglos, en realidad, porque la Biblia nos enseña que Jesús, ¿no? Participará de las bodas del Cordero entre Él y su iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿Alguien más? No lo tome necesariamente como un examen, aunque también lo es, ¿no? Pero más que nada como una bendición que quizás usted haya podido notar a través de todo eso. ¿Alguien? Mm. Adelante, hermano Renato. eh, Algo que observo es el mismo nombre del libro que se está utilizando, es el rastro de la sangre, me parece. Ujú, ujú. Ah, ¿cuánto costó que tengamos iglesia hoy? O sea, cuánto ha costado que se mantenga a lo largo de los años Ok. la iglesia, ¿no? Bautistas Ujú, incluso, y cuánta sangre y cuánta gente, ¿no? Y eso me hace pensar también cuán, por así decirlo, sencillo nos está tocando. Ah, ujú, y aún así nos cuesta bastante. ajá. En razón o complementando con lo que dice nuestro hermano Renato, qué valiosa es la iglesia, ¿no? Porque uno se compró, se adquirió con un precio muy, muy alto, que es la sangre de Jesús, y se mantiene por, definitivamente, por lo que Jesús dijo, pero a la vez también la fe en ello de aquellos que hasta su vida dieron y definitivamente se derramó muchísima sangre, ¿no? Lo triste está en que, y siempre digo Satanás, y no lo digo como para alabarlo, sino
Satanás ha hecho muy buen trabajo confundiéndonos, y nosotros se lo hemos hecho fácil también, ¿no? Al punto que iglesia no se ve ya como, oye, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Se ve como una institución, te place bien, si no te place bien, pues, ¿no? Mientras que en el pasado, hermanos estaban dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Nosotros no nos sacrificamos. O sea, nosotros muchas veces tenemos la actitud de, y ciertamente no todos, por favor, no lo tomen a mal esto, de ciertamente ver la iglesia como una comodidad, ¿no? Si la tienes que dejar de lado, la dejas, pues, y listo, ¿no? Una comodidad más. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona más? A la una, a las dos y a las tres. Vamos haciendo lo siguiente. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla en primera instancia. Déjenme esto también. Y más que nada quiero ir aquí al fondo, acá. Ok, bueno, voy a ir acá un rato y también compartiendo esta parte, simplemente porque una está más colorida, más moderna. El rastro de la sangre, efectivamente, ese es el libro que estamos utilizando como base para ver el estudio de la historia de las iglesias bautistas. Y esto es muy importante, sí. Eh, Voy a cerrar. Esto es muy importante. Hoy día estaba viendo o considerando, ¿no? Que sí, Dios es tres en uno, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y decía, si hubiesen tres doctrinas, ¿no? De la iglesia sobre las cuales la iglesia encuentra su base, aparte obviamente de la cabeza que es Jesús, ¿no? Diría, no es que diría, sino simplemente vino a mi mente estas tres siguientes, que toda doctrina, cada doctrina de la iglesia es importante, entiendas, así, pero si pudiésemos nosotros considerar estas tres, ¿no? Tres que sean claves, y que muchas veces no se les ve así. Número uno es, diría yo, es que la iglesia es local, y visible. Así que voy a ponerle la visibilidad de la iglesia, ¿no? Número dos, diría yo la autoridad del bautismo, porque recuerde, bautismo es una ordenanza, ¿no? Y número tres, la santidad de la cena del Señor, la otra ordenanza. No estoy diciendo que eso es lo que exactamente dice la Biblia, pero o sea, si nosotros tuviésemos esas tres muy seguras, muy sagradas, y también arraigadas, pienso que ahí nada más definiríamos quién es iglesia y quién no es, ¿sí? Porque la gran mayoría de iglesias no necesariamente defienden la localía de la iglesia, ¿no? O sea, sí, lo más cercano a que lleguen es la iglesia es local, pero también universal. No, pues no, es imposible. Sí. Eh, y es más, aún es más y lamentable.
aún iglesias bautistas creen eso hoy en día. ¿Vale? O sea que la iglesia es local, pero también es universal. ¿Vale? Entonces, al hacer ello, al hacer que la iglesia sea local y también universal, tenemos problemas con el bautismo o con la autoridad. Y la idea es que tenga autoridad divina, ¿no? El bautismo, porque si la iglesia es local y a la vez también universal, entonces todo bautismo va a servir. Si me estoy dejando entender, ¿sí? Si tiene alguna pregunta al respecto, lo puede hacer. O si quiere agregar algo también. Y la otra sería la santidad de la cena del Señor. Que se entienda que es una ordenanza también de iglesia. ¿Verdad? Que uno no participe en la cena del Señor aislado de los demás o sin importarle los demás, porque a veces, ¿no? ¿Qué me importa el resto? Con tal de que yo no, solito. No, es que no es acerca de uno, es acerca de la iglesia, ¿sí? De la comunión, de la unidad, de la santidad misma de la iglesia. Y dentro de ello, obviamente, también se va a defender la localía de la iglesia, ¿no? Ah, la visibilidad, esto es una asamblea, ¿no? No vamos a permitir, no, pero que si hay otros que también son bautistas y de otras congregaciones, de otras iglesias y vienen por acá justo cuando estamos participando, entonces también pueden participar. No, porque es la iglesia nada, ¿no? Y repito, no hay iglesia universal, hay solo iglesia local según lo que nosotros hemos podido ver. Entonces, diría, esas tres creo que ayudarían a que iglesias que creen algo distinto deberían evaluar su realidad. No sé si esto tiene sentido, hermanos, no sé si entendieron esto. Repito, no estoy diciendo que otras doctrinas no son importantes, claro que son importantes, la salvación, la seguridad de la salvación y todo ello, ¿no? Hasta las ofrendas, todo. Toda doctrina es muy importante, pero repito, si dijese esas tres que si fuesen muy sólidas en nuestras convicciones, rápidamente definirían, oye, quién es iglesia y quién no lo es. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ok, entonces ahora sí vamos a esta parte. Sí, y decíamos, ¿no? El rastro de la sangre. Sabemos que, para hacer un breve repaso, ¿sí? Para hacer un breve repaso, sabemos que Jesús inicia su iglesia, más o menos en el año 30 después de Cristo. Jesús tendría sus 35 años, perdón, quizás menos, quizás 33 por ahí. Pero él inicia su iglesia y sabemos cómo la inicia. Estas iglesias, desde una, una edad muy temprana, comenzaron a experimentar persecuciones, ¿sí? Maltratos. Es más, la iglesia en Jerusalén, siendo una iglesia bastante grande, considerablemente grande en realidad, de pronto no hubo persecución y se dice que los que se quedaron en la iglesia en Jerusalén simplemente fueron los apóstoles, el resto salió. ¿Por qué razón es que hubo esa persecución? Porque uno diría, Señor, pero la idea era que la iglesia sea muy grande. No, la idea era que la iglesia sea fiel a Dios y que la iglesia testimonie de Dios, ¿no? O sea, tenía que llenar el mundo del mensaje del Señor también. Entonces, el Señor lo hizo. Es más, lo hizo en el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés muchos creyeron y creyeron gente que venía de diferentes partes del mundo, ¿no? Judíos, por cierto, que venían de diferentes partes del mundo. Y ellos cuando regresaron, si usted pudiese ver
pudiese ver los nombres que se mencionan en el libro de los Hechos, ¿sí? Vamos rapidito al libro de los Hechos, ¿sí? Vamos, por favor, al libro de los Hechos por un ratito. En el capítulo número, ah, número 2, ¿sí? En el capítulo número 2. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y bueno, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entienda eso, ¿sí? Entonces dice lo siguiente en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén. La palabra morar no significa que vivían, sino que estaban. En este caso eran de visita, venían para las fiestas, ¿sí? Comenzando con la fiesta de la Pascua y en este caso 40 días, perdón, 50 días después, ¿no? Pentecostés. Así que gente que venía para esa fiesta, los panes sin levadura también, junto a la Pascua, y se quedaban hasta Pentecostés y quizás más, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con moraban, o sea, estaban de estadía, ¿sí? Allí en Jerusalén. Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, ellos, repito, eran judíos que vivían fuera de la Palestina y que por las fiestas venían, ¿no? En peregrinaje una vez al año. Era gente piadosa, gente que quería hacer las cosas conforme a Dios, no todos, por cierto. Entonces dice que en el versículo, dice en el versículo 6, y hecho este estruendo del versículo número 1 y 2, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, no hablaban, los que hablaban en lenguas, no hablaban en, en, no se dice judío, en hebreo, necesariamente, ¿sí? Ah, sino hablaban en la propia lengua de las personas de la residencia de estas personas, ¿no? Que estaban de visita. Tampoco necesariamente en griego, porque todo el mundo hablaba en griego, sino, repito, lo que llamaba la atención era que estos hermanos, guiados por el Espíritu del Señor, hablaban la lengua nativa de los lugares donde estas personas vivían, pero que en estos días estaban en Jerusalén. O sea, eso era lo asombroso. Y menciona y dice, ¿no? En el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, por naturaleza se pensaba y se veía al judío, esto es, a los de Judea, de Jerusalén, ¿no? De esa región, como personas más educadas. Los de Galilea, ¿no? Entre pescadores y agricultores. Sí, entonces no necesariamente personas tan educadas como los de Jerusalén. Por eso es que dice acá, ¿no? La pregunta no son estos de Galilea, o sea, cómo es que entienden nuestra propia lengua, ¿no? No son ni siquiera de Jerusalén, porque, repito, en Jerusalén se le consideraba como más culto, más educado, ¿sí? Luego dice en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego se mencionan acá algunos lugares: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si tuviese usted oportunidad, puede ser esto, ¿sí? Si tuviese usted oportunidad de en un mapa, ¿sí? Un mapa antiguo sobre todo, claro está, pudiese ubicar cada uno de los lugares que se han mencionado. ¿Cuántos lugares han sido? ¿Sí los ha contado usted conforme los hemos ido mencionando? A ver, así nomás al ojo. Desde Partos hasta, se menciona en el versículo 11, árabes también, ¿no? Arabia. ¿Cuántos lugares? Así, pa, al ojo nada más. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos le pones? Indira, ¿cuántos lugares le pones? No los cuentes, no los cuentes. Así nomás, pon al ojo. Unos 10. Unos días. Ah, Jimena, Jimena, 7. 7, ¿ok? ¿Alguien? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo? Así el ojo. Pa. Hermana Giovanna, así el ojo. 12. 12, ¿ok? Renato, veo, estoy hablando de las cámaras que están acá. Renato, Vane, hermana Melinda, 10. 10. Ah, hermana, ya extendí. Merly, hermana Ana o hermano Eduardo, así, hermana Melinda. ¿Cuántos dijiste, hermana Melinda? 8. 8, 9, 9, 9, hermano. 9, pero están adivinando, ¿no? Ok. A ver, ahora sí, vamos a contar. ¿Qué hacen adivinando si podemos contar? Bueno, no hay problema. Aquí está, número 1. Yo lo menciono y ustedes lo cuentan, ¿sí? Dice partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, Roma, cretenses y árabes. ¿Cuántos? 16. 16. Ok. Todos perdieron, ¿verdad? Decía, si pudiese usted en un mapa, ¿sí? Del mundo antiguo y trata de ubicar cada uno de estos lugares, si es un mapa bíblico, los de los llamados mapas bíblicos va a ser más fácil de ubicarlos, y trata de ubicar esto, se daría a usted con la sorpresa de que en este momento, ¿sí? Jesús cumplió su palabra de que se predique esto en todo el mundo. O sea, porque todas estas personas son de países alrededor del Mediterráneo. La- Roma, lo más lejano, es el mundo conocido, ¿no? El mundo conocido de ese entonces, alrededor de todo el Mediterráneo, mar Mediterráneo, ¿sí? Eh, y ciertamente, o sea, cubre lugares de todos, toda esa área, así vasta área, como para decir, oye, qué hermoso, en un momento el Señor hizo que el mensaje pueda estar en los corazones de personas que iban a retornar a sus lugares y que con ello ese mensaje estaba yendo a todos los lugares del mundo conocido. Bueno, no todos los lugares exactamente, pero a los más representativos en todo caso, ¿no? De diferentes áreas de ese mundo conocido. Ese es Dios. Sí, ese es Dios, grandísimo, nuestro, perdón, nuestro Dios. Entonces, eso ocurrió en Pentecostés y las iglesias se iban propagando, ¿no? Y creciendo, pero a la vez también, con todo ello, aquí permítanme acá, a ver, con todo ello, sí.
iglesias como que no estaban tan preparadas como para asumir la responsabilidad. Y sí estaban preparadas, pero como que no se sentían y comenzaron, en lugar de confiar en quizás la poca información divina, porque recuerden que si bien es cierto el Nuevo Testamento se termina en alrededor del año 100, pero no todo estaba impreso en un solo libro. No estaba impreso. Y comenzaron los errores. Y el más grande error fue el dejar de lado la visibilidad de la iglesia, la localía de la iglesia, y varios comenzaron a unirse, tener no solo un obispo, ¿no? Para diferentes áreas. Y es como es que la iglesia católica llega a ser. ¿Eh? Sin embargo, a pesar de que la iglesia católica después llegó a ser oficialmente establecida y también a ser parte del reino, sobre todo el reino romano, ¿eh? Ellos comenzaron a perseguir a las iglesias fieles. Pero muy a pesar de todo ello, sí, muy a pesar de lo que se hizo, las iglesias fieles permanecían. Obviamente deben haber existido momentos en los cuales parecía o pareciese que ya la iglesia, que en ese entonces más era conocida como Anabautista, flaqueaba o estaba ya a punto de desaparecer, pero siempre se levantaba, y siempre se levantaba. Iglesias, por lo general, pasan, y aún hoy en día pasamos, ¿sí? Diferentes momentos y diferentes etapas. Hay momentos en los cuales sentimos que están las cosas muy bien, pero hay momentos en que sentimos que las cosas están bastante mal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como iglesia, el año pasado, el anteaño pasado, ya ni sé, mm, tuvimos varias pérdidas en cuanto a hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, ¿sí? Pero, y uno pensaría, oye, ¿quién más se va a ir, no? ¿No? Y que puede suceder, entiendas estas cosas, ¿sí? Pero siempre el Señor está ahí. Y que nuestra mirada, por sobre todo, esté en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y el Señor nos ha dicho, yo voy a estar con usted. Simplemente confíe. Simplemente confíe. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y eso nos afecta también. Pongamos la mirada siempre en eso. Ya más adelante, la Iglesia Católica también comienza a tener problemas, ¿no? División entre las iglesias griegas y las romanas. Eh, pero desde su inicio, en realidad, la Iglesia Católica, si bien es cierto, obtuvo mucho poder, pero siempre su testimonio ha sido bastante débil, ¿no? Siempre. Y lo seguirá siendo. Si me permiten ustedes, lo seguirá siendo. Hasta que luego, o más adelante, ya en el siglo XVI, XV, XVI, es que viene lo de la reforma. ¿Eh? Y aquí hay algo digno de mencionar. Para estas alturas también hubieron quizás más libertades de fe o de religión, y por eso es que ya iglesias conocidas como anabautistas simplemente optaron por llamarse bautistas. Ya dejaron de lado, ¿no?, la parte de anabautistas y aparecen como bautistas. Por eso es que en muchos libros de historia religiosa, cuando se habla del inicio de las iglesias bautistas, se pone como fecha así, pues más o menos en el siglo XV, siglo XVI. Pero no se dan cuenta de que nosotros como iglesias venimos desde, en realidad, Cristo, a través de los anabautistas y de diferentes otros nombres también,
eh, y que ya en el siglo, repito, 15, 16 se dejó de lado a Ana, o a la hermana Ana, como graciosamente lo digo, y simplemente se convierten en iglesias bautistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar en cuanto a esta parte del nombre bautistas. ¿Sí? Eh, Quizás alguna persona, ¿no? Le habrá dicho, no, pero ustedes no iniciaron tan atrás en la historia, ¿no? Sino a partir de la reforma, o, ¿no? Del protestantismo. Es más, hay iglesias bautistas que sí creen eso. Y triste. Hay. Yo conocí a un hermano que hace unos años atrás se le hizo un homenaje, no, creo que fue, no sé, 400 años, o quizás más, de la Reforma. A ver, en qué año fue? 1600, más o menos, 500, algo así, 400 años quizás. Pero bueno, eh, él era bautista, este hermano, y él se sentía privilegiado de haber podido participar, y esto fue en Europa, claro, de un acto tan magno para él como el estar presente en la celebración de un centenario más de la Reforma con Martín Lutero, ¿verdad? Y yo estaba yo, ¿en serio? Wow. Claro. No que debamos nosotros sentirnos orgullosos de él, porque él fue católico y salió y comenzó con la iglesia luterana, que en cuanto a práctica y fe era muy, muy cercana a lo que la iglesia católica era. ¿Sí? Es más, antes de la reforma del protestantismo, solo la iglesia católica perseguía a los bautistas o anabautistas. Con la reforma, no solo la iglesia católica, sino también los reformistas o reformadores, ¿no? Como en este caso tenemos por acá a Lutero, Calvino y otros también, ¿no? Los presbiterianos, anglicanos y muchos de ellos. Ahora, entiéndase que de todos estos grupos, por lo general, las iglesias o las congregaciones llamadas iglesias de hoy en día, ¿no? Salen de ellos, ¿no? Salen de ellos. Y siempre lo que nosotros objetamos es, ok, vamos a hablar de la iglesia católica. Muy bien, la iglesia católica hasta dejó a Jesús como cabeza, ¿no? Dejó de lado a Jesús como cabeza de la iglesia y ellos pusieron al Padre. Obviamente que ellos perdieron toda autoridad y toda relación con Jesús. ¿Sí? Perdieron también hasta las iglesias que se unieron al movimiento católico. Perdieron también la autoridad para bautizar. Y entonces todo esto se perdió. O sea, acá estos grupos perdieron. Y los que salen de estos grupos no tenían tampoco autoridad divina para bautizar. Tenían una autoridad fraudulenta de estos grupos de los cuales salieron. Así que nosotros en este aspecto agradecidos a Dios, ni siquiera podemos sentirnos orgullosos de ellos, pero sí agradecidos al Señor de que venimos del mismo Cristo, hemos tratado de mantener la fidelidad de Él y continuamos con la progresión o propagación de iglesias teniendo esa sucesión para poder y autoridad para poder seguir bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que ese es un recuento y después ya obviamente de Europa el Evangelio vino hacia América, que fue donde nosotros nos quedamos. Eh, ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ahí nos detenemos hoy. Mediante la próxima semana veremos algunos grupos de anabautistas del el pasado, ¿sí?
una manera breve también, pero que nos ayude a entender cierto cuánta devoción en ellos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Señor sobre todo por habernos reunido nuevamente y si bien